Ya es un favor de anunciar el doctor Felipe Gómez. El doctor Gómez. Sí, entonces, pues yo soy Mauricio Ortega. Y pues soy de hecho aquí en el CIM de Estado. ¿Sí? Yo hice aquí mi carrera. Inicié pues haciendo electrónica del estado sólido. Desde que hice mi trabajo doctoral me dedico a hacer síntesis de materiales utilizando métodos químicos. Hace 6 años que ahora estoy trabajando nuevamente de sabático en la UAM con el grupo de polímeros. He estado colaborando con el grupo de polímeros porque el trabajo que yo realizo pues, realmente tiene muchas aplicaciones, incluida aplicaciones de estos materiales junto con polímeros. Entonces, permítanme comenzar. Voy a dividir la plática en estos 5 puntos. Voy a decir lo que son los materiales nanoestructurados. Voy a hablar sobre las técnicas de preparación, pero me voy a concentrar sobre todo en lo que yo me he especializado. En un método químico para preparar nanomateriales. ¿Sí? Voy a discutir un poco las propiedades y aplicaciones, que son muy vastas. ¿Sí? Voy a tratar de poner a punto, de puntualizar dónde estarían el punto clave para usar nanomateriales en diversas áreas de la ciencia y la tecnología. Sí, voy a platicar algo sobre lo que hemos hecho de depósitos de películas de células solares, que realmente es muy poco. Ya cuando uno tiene el material, pero uno trata de hacer células solares, algún otro dispositivo, pues ya es otro cantar. Sí, es algo muy diferente. Y después voy a mostrarles algo acerca de los avances que hemos hecho en la preparación y caracterización de los compuestos en base a carbono. Sí, bueno, entonces comienzo. Según la definición de lo que es nanotecnología y nanociencias, ustedes la pueden ver allí. Básicamente, cuando uno hace nanotecnología y nanociencias, realmente no van separadas. Uno tiene que ir primero con el diseño, ¿verdad?, de los materiales, luego que tiene que ir sobre la síntesis y la caracterización, que implica de alguna manera algo de manipulación. Y luego, una vez que aprende uno a manipularlo, pues entonces sí, uno tiene que comenzar a puede hacer tecnología. Y la tecnología va a depender de los equipos que tenga uno a la mano, realmente. ¿Sí? Porque como uno maneja objetos que no se ven, entonces es muy difícil, ¿verdad?, construir de veras dispositivos avanzados, como se puede lograr aquí. ¿Sí? Y los materiales que se manejan pues, son a escala nanométrica, y entonces eso dificulta un poco las cosas. Esta lámina la tomé de estos autores que se ven aquí. Sí, para poner a punto, digamos aquí en contexto, de qué estamos hablando, ¿verdad? Nosotros, actualmente se reconoce que si la dimensión, sabemos que hay 3 dimensiones, si en alguna dimensión, si en alguna de sus dimensiones, un material tiene una longitud entre 2 y 100 nanómetros, se considera nanométrico. ¿Sí? De otra manera, pues ya es micrométrico. Y aquí pueden ver ustedes algunos ejemplos que puso este investigador, Yu. ¿Sí? Sí, donde hace por ejemplo, aquí está, esta es una enzima para que alimenta a las células, aquí está el DNA, en la separación entre planos del silicio, ¿sí? Las células de la sangre, una hormiga y un cabello, ¿no?, que mide entre 0,70 micras y 0,1 milímetro. Y por el otro lado, pues esto es en cuanto a lo que tenemos hecho por la naturaleza. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí?, donde se están usando nanotubos de carbono para hacer algunos transistores o simplemente contactos. Sí, aquí están algunas máquinas, algunos MEMS. Sí, aquí es el famoso corral que siempre que está en interés, es de la IBM, ¿verdad? Sí, aquí está. Entonces,
Cuando uno habla de estas dimensiones, pues normalmente es difícil. ¿Sí? Normalmente, fíjense que como les mencionaba inicialmente, cuando uno está trabajando en esto, una manera que uno distingue cuando un material es nanométrico, cuando una de sus dimensiones están entre 2 y 100 nanómetros. Entonces, en base a eso, si hay una clasificación, ¿verdad? Es el material volumétrico, las películas muy delgadas, ¿verdad? Que muestran confinamiento en la dirección vertical del plano. Hay nanovarillas, nanoalambres o nanohilos, como se llaman, y están los famosos puntos cuánticos, ¿verdad? Que son de alguna manera, en sus 3 dimensiones son muy pequeños. ¿Sí? Entonces, estos materiales, dependiendo de su forma y de su tamaño, pues muestran fenómenos extraordinarios. ¿Por qué el interés? Sí, ¿por qué el interés? Pues simplemente porque fíjense, cuando uno reduce un material a la escala nanométrica, resulta que todas las propiedades, tanto físicas como químicas, cambian. ¿Sí? Con respecto a su contraparte macro. ¿Sí? Una de las cosas que uno encuentra, por ejemplo, es que la dureza mecánica aumenta. Eso de la estabilidad térmica, yo lo dudo, porque cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un metal a escala nanométrica, pues la temperatura de fusión es muy baja. ¿Sí? No sé a qué se refieren en este caso. Sí, en la página que consultes. La conductividad eléctrica es diferente, ¿verdad? Y las propiedades magnéticas y ópticas también difieren de sus contrapartes macros. ¿Sí? Y fíjense que los nanos ofrecen oportunidades muy, muy amplias para hacer dispositivos. ¿Sí? De hecho, dispositivos avanzados, ¿no? Como electrónica cuántica, óptica no lineal, fotónica, sensado y así. Pero a nosotros, sobre todo, me interesa ver este punto. ¿Sí? Este punto, ¿verdad? Porque estos materiales ofrecen oportunidades únicas, primero para desarrollar, hacer tecnología de alguna manera, pues no barata, ¿no? Pero sí de alguna manera accesible para países como el nuestro. ¿Sí? Y también permite desarrollar nuevos materiales con otras propiedades físico-químicas muy diferentes a las que le dan origen, y voy a hablar un poco de eso. ¿Sí? Las técnicas de fabricación. Yo voy a mencionar las diferentes técnicas de fabricación que hay, pero me voy a basar principalmente en el método de coprecipitación, en donde yo soy especialista. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con la literatura, hay 2 maneras de fabricar nanocristales. Una de ellas es tomar el material macro y hacerlo pedazos. Una de las técnicas usadas, que yo conozco, usadas para eso, es el bond milling o la técnica de molienda. Y no sé si existe otra, pero es la única que conozco. Y la otra es la de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, uno empieza con los átomos o moléculas, o bien uno genera clústeres de átomos o moléculas, como dice acá abajo. No encontré una acepción muy buena para esto. ¿Sí? Entonces uno puede hacer reaccionar un átomo con átomo, molécula con molécula para formar clústeres y entonces ir construyendo, ¿verdad?, el nanocristal. Entonces hay varias maneras de hacer esto. Sobre todo me estoy refiriendo a estas técnicas, a esta. ¿Sí? A esta aproximación. Sí, dentro de esa aproximación existen esas técnicas. Siempre estas técnicas implican un cambio de fase. ¿Sí? Por ejemplo, acá, uno trata, en la síntesis en fase líquida, uno trata de obtener a base de un líquido, obtener una fase sólida, ¿verdad?, compuesta por las nanopartículas. Y aquí en la síntesis en fase gaseosa, pues uno usa gases para sintetizar un material sólido, y aquí en la síntesis en fase vapor es algo similar a la gaseosa. Yo voy a hablar principalmente de la síntesis en fase líquida. ¿Sí? En la síntesis en fase líquida hay varios términos que me interesa que conozcan. Sí, voy a basarme principalmente en esto. Este diagrama es muy conocido. Fíjense que todos los que preparamos puntos cuánticos o materiales nanométricos nos basamos en esa.
nos basamos en esa gráfica, que es muy antigua ya. De lo que voy a hablar, ¿verdad? Que se conoce como la técnica de coprecipitación. Perdón. Hay varios términos que necesito introducir. Uno de ellos es un proceso de nucleación, que voy a explicar de qué se trata. Después de que se forman los núcleos, los materiales comienzan a crecer. Y fíjense que luego continúa el crecimiento mediante procesos adicionales que son muy interesantes. Verán ustedes cómo lo voy a demostrar con imágenes. ¿Sí? Me voy a referir aquí. Entonces uno tiene una solución, ¿verdad? Y uno mezcla los precursores, iones de lo que sea, los mezcla en un líquido, y entonces uno va a tratar de inducir, ¿verdad?, lo que se conoce como nucleación, después crecimiento y todo eso. Pero ¿cómo lo hace uno? A veces es necesario calentar la solución, a veces es necesario hacer alguna otra cosa, pero siempre uno tiene que pasar, ¿verdad?, por una etapa de nucleación que está relacionada a una sobresaturación. A lo mejor en este momento no interesa, pero sí me interesa ver cómo evoluciona todo eso. Acá abajo tenemos el tiempo y acá abajo tenemos las concentraciones de precursores, ¿sí? Entonces todo esto que aparece aquí se refiere a lo siguiente. Fíjense que todos aquellos que quieren preparar materiales monodispersos, en el sentido que voy a explicar más adelante, todos siguen este diagrama, procuran que haya una etapa de nucleación así súbita, ¿sí? Porque luego después de que pasa la etapa de nucleación, entonces comienzan a crecer los cristales, y luego ¿saben qué pasa? Siguen ciertos fenómenos que dan lugar a que los materiales vayan cambiando, se vayan aglomerando, vayan creciendo, hasta que a veces crecen así, pero normalmente eso no es el caso. Pero todo eso es fascinante, ¿sí? ¿Qué materiales se han podido preparar mediante esta técnica? Pues son un resto, pero todos aquellos que se puedan de alguna manera precipitar, hacer por precipitación, pues se pueden preparar, ¿no? Y hay diversas maneras de hacerlo, ¿verdad? Diversos precursores, y en fin, ¿verdad? Hay diversas maneras de hacerlo. Pero quiero discutir ahora esto. ¿Qué es lo que hace singular a un nanomaterial? ¿Por qué es tan fascinante? Y a la vez, como me decía cuando me preguntan que si esto es peligroso, por supuesto. O sea, cuando uno maneja a esas escalas los materiales, son peligrosos, ¿sí? Y hace 2 años yo estuve en Nano Monterrey. Allí hablaron sobre la preparación de cápsulas para protección solar. Entonces mostraron un estudio donde decían que cápsulas de 200 nanos ya se van por los poros de la piel, ¿sí? Y nosotros aquí estamos hablando de menos de 200. ¿Sí? Entonces, o sea, pero ¿qué los hace tan fascinantes y a la vez pues sí, con cierto riesgo? Es precisamente su tamaño, ¿verdad? Es su tamaño es el que los hace les da propiedades extraordinarias. ¿Por qué? Porque resulta que en los cristales, en cualquier cristal, la energía de la superficie depende de la densidad de átomos que haya sobre ella, ¿sí? Sobre la superficie. Entonces, como vamos reduciendo, ¿verdad?, el tamaño de la partícula, ¿qué es lo que va sucediendo? ¿Sí? El número de átomos por unidad de área va aumentando. ¿Sí ven ustedes lo que digo? El número de átomos por unidad de área va aumentando. Y conforme va disminuyendo el tamaño, el material se va haciendo más y más reactivo. ¿Reactivo en qué sentido? En que con lo que se encuentre reacciona, ¿sí? O bien reacciona para descomponerse, o bien reacciona para formar otro tipo de estructuras. Entonces, cuando uno ya se va a la escala nanométrica de 2 o 3 nanómetros, pues uno tiene que usar equipo especial para que no pasen a través del guante mismo, ¿verdad? Porque uno no va a estar seguro de que los poros del guante sean menores a eso. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que eso los hace fascinantes y a la vez con cierto riesgo, ¿sí? Y eso es muy bonito hacer todo esto, porque una vez que uno lo entiende y uno trata de controlar esto, entonces las oportunidades para hacer investigación son tan enormes como no se imagina, ¿sí? Entonces, les decía yo, lo que los hace es precisamente atractivos es eso, ¿no? Que uno puede modular sus propiedades a través del tamaño.
Pero eso hay riesgos también, ¿verdad? Uno de ellos es este. Una vez que empiezan a crecer, ¿saben qué? Como son muy reactivos, se van a intentar juntar, ¿sí? Para formar estructuras más grandes. ¿Sí? ¿Sabes qué? Algunas veces uno quisiera que bueno siempre formar en esferas, y a lo mejor formar esferas es bueno, pero controlar la formación de esferas a través de partículas pequeñas, eso no es sencillo. ¿Sí? Entonces, la reactividad pues tiene sus pros y sus contras. ¿Sí? Entonces es eso, ¿verdad? Resulta que la energía superficial es grande, hay confinamiento especial de los pares electrón-hueco, ¿sí? Y son materiales casi libres de defectos, por lo menos estructurales, pero en la superficie, ¿verdad? Porque la superficie, al ser tan pequeña, seguramente, ¿verdad? Va a tener defectos. Bueno, pero ¿cómo hace uno eso? ¿Cómo los estabiliza uno? Lo que uno le llama estabilizarlos para hacerlos útil, para hacer cosas útiles. ¿Qué hace uno? Lo que hace uno, ¿verdad? Es lo que se conoce como estabilizarlos. ¿Sí? Uno le pone grupos funcionales a la superficie para estabilizarlos. ¿Para qué? Para que ellos no se unan, para que su reactividad disminuya, la reactividad superficial disminuya, y entonces, ¿verdad? Uno se empiece a poder manipular. ¿Sí? Entonces, eso de la funcionalización, que consiste simplemente en ponerle moléculas alrededor atadas a la superficie, alrededor de él, para que no se unan, eso se le conoce como funcionalización, y ese es un ejemplo de un punto cuántico de teluro de cadmio que voy a hablar más adelante. Entonces, la funcionalización de la superficie, una vez que uno entiende todo esto, ofrece unas oportunidades que verán ustedes enseguida. Los colaboradores con los que yo no lo hago solo, ¿verdad? Aquí los colaboradores aparecen acá abajo. Es Arturo Méndez, estudiante de doctorado, el doctor Arturo Morales, un servidor. ¿Sí? Junto con ellos, estamos preparando un cuaternario, pero estamos empezando a partir de los binarios. Lo que nos interesa aquí en este material en particular, este material que es sulfuro de estaño, es un material laminar, ¿verdad? O sea, se arregla de tal manera que forma, cuando forma una estructura, se ordenan, las láminas se superponen unas con otras, y entonces forman es una estructura laminar que uno la puede deshacer. Sí, que uno la puede deshacer. Fíjense, acá nosotros estamos tratando de, una vez que formamos al sulfuro de estaño, lo estamos deshaciendo para generar semiconductores bidimensionales. ¿Sí? ¿Y dónde está la reactividad que digo, o cómo, o por qué? ¿Sí? Lo que pasa es que todas estas laminitas, ¿saben de dónde se originan? De estas partículas que se ven aquí, que se van agrupando ellas mismas hasta formar esas estructuras más grandes. ¿Sí ven? O sea, a la vez que la reactividad química ofrece riesgos, también ofrece oportunidades para hacer cosas que realmente pueden ser importantes. ¿Sí? Entonces, este es, por ejemplo, esto que se ve aquí, es el espectro de difracción de electrones que se hizo sobre una de esas láminas. Volviendo acá. Sí, estamos aprovechando una etapa del crecimiento, ¿sí? Pero tratando de controlarla para que primero el semiconductor se exfolía, como se dice, ¿verdad? Y enseguida para que empiecen a unirse estos pequeños puntos para formar estas estructuras. Otra, ¿no? Ese es otro material, es el sulfuro de bismuto. ¿Sí? Lo preparó en su tesis de maestría Alfonso Carrasco. Vean ustedes qué es lo que se puede hacer con los materiales. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Sí? La formación del material empieza a través del autoensamble de nanopartículas para formar este tipo de agujitas. ¿Sí? Y luego las agujitas, ¿saben qué es lo que hacen? Cuando uno las deja libres, se autoensamblan para formar estas cosas en forma de
¿cómo se llaman? De diente de león, ¿sí? Como diente de león. Entonces, se puede hacer eso, pero fíjense aquí les presento una cosa que es todavía más fascinante. Resulta ser que cuando uno hace uno del mismo tamaño, todos los cristales, resulta ser que ellos, bueno, de por sí ellos se van a acomodar, pero se van a acomodar de manera aleatoria y de un tanto desordenada si los materiales si las partículas son de diferente tamaño. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué sucede cuando las partículas, cuando uno pone, ¿verdad? Estas partículas, nada más por simple goteo sobre un subestrato? ¿Qué es lo que pasa? ¿Saben qué? Ellos se ordenan por sí mismos. Entonces, dependiendo de qué tan, dependiendo de la homogeneidad del tamaño, voy a llamarle así, aunque también depende de la forma, ellos se van a ordenar de manera diferente. Pero ¿sabes qué diferente es el ordenamiento aquí? Aquí simplemente no controlamos, ¿verdad?, de alguna manera la forma, y entonces el material se comienza a ordenar de esa manera. Pero miren aquí. Miren aquí. Lo tomamos de la página del IBM, ¿verdad?, de un investigador que hace este tipo de trabajos. Cuando todos los materiales son del mismo tamaño, miren ustedes qué es lo que sucede. ¿Sí? Ven ustedes, uno puede generar otro material con diferente estructura y se comporta muy diferentemente, como si fuera un cristal fotónico. ¿Sí? Y también, ¿verdad?, uno puede combinar aquí metales, ¿verdad?, con semiconductores, y entonces, ¿verdad?, hacer nuevos materiales. En este caso estoy mostrando aquí lo siguiente. Sri Kant, un alumno del doctorado de nanociencias y nanotecnología, ¿verdad?, utilizó ácido oleico para funcionalizar las partículas de teluro de plomo. Y algo que no le han creído es que él dice que esta capa que ven ustedes aquí, que es teluro de plomo, ¿sí?, dice que es una sola capa, pero lo tenemos que demostrar que realmente es una sola capa, ¿sí?, de puntos. ¿Ven ustedes de qué dimensión estamos hablando? De 12 nanómetros. ¿Sí? Entonces aquí hay una imagen en 3 dimensiones de aquella, ¿verdad?, y en donde se ve que todavía nos falla, ¿verdad?, pero toda esa distribución se puede enfocar para hacer esto mediante técnicas que se conocen, que son tan tantas, pero que se conocen. Otra, materiales magnéticos, ¿verdad? En general los materiales magnéticos, cuando uno hace las curvas de magnetización, que son estas, ¿verdad?, uno encuentra que las curvas de magnetización tienen cierta histéresis, pero cuando uno va modulando, ¿verdad?, el tamaño de las partículas, uno puede obtener curvas sin histéresis, ¿verdad? Esto se le conoce como el fenómeno de superparamagnetismo. Y esto fue hecho por el maestro de ciencias Alejandro Pérez Guzmán, y él lo hizo en una tesis de maestría. Ahora voy a hablar sobre el confinamiento. ¿A qué se refiere el confinamiento? Entonces, fíjense, quizá, ¿verdad?, debí haber puesto una lámina donde hablara yo de confinamiento. En semiconductores nosotros hablamos de partículas que llevan carga, ¿verdad? Las partículas que llevan carga en semiconductores, una es positiva y le llamamos hueco, mientras que al electrón mismo pues ya le llamamos electrón. Entonces se forman pares electrón-hueco cuando uno excita de alguna manera el material. Cuando el par electrón-hueco, ¿verdad?, no se separa totalmente, y eso sucede mucho, ¿verdad?, en materiales nanométricos, ¿verdad? Entonces a uno se dice que se le llama excitón ese par electrón-hueco, y se dice que el excitón está ligado. Bueno, entonces todo eso del excitón, el radio de Bohr del excitón al que me estoy refiriendo aquí, se refiere, ¿saben qué?, a la separación que tiene el par electrón-hueco cuando están interactuando. Uno dice que mide eso. Bueno, pues entonces eso se conoce, se mide experimentalmente, y se encuentra que el teluro de plomo es muy grande, ¿verdad? Mayor de 40 no se conoce, ¿verdad? El teluro de plomo tiene un radio de vuelta del excitón también del orden de 40, y luego ya viene el sulfuro de plomo con 20 y así. Teluro de cadmio, selenuro de cadmio y todo eso. Una de las cosas por el que puse esta lámina, ven ustedes, cuando uno excita estos materiales de alguna manera, dependiendo del tamaño, entonces uno puede observar emisiones de luz, visible o no.
Me refiero a lo siguiente. Ven ustedes aquí. Aquí les muestro unas soluciones que contienen puntos cuánticos, o sea, nanopartículas del orden de 5 nanómetros, ¿verdad? Que inicialmente están así. Y cuando uno los ilumina con luz ultravioleta, emiten luz, ¿sí? Entonces esto normalmente se relaciona a que hay efectos de confinamiento, de tal manera que cuando estamos así, ¿verdad? Sin iluminar, pues ustedes ven que cómo se ven las soluciones. Cuando uno las ilumina, pues entonces hay transiciones, ¿verdad? De generación de excitón y recombinación de excitón, y entonces emiten luz durante la recombinación. Entonces aquí es otro ejemplo, ¿verdad? Todos están disueltos en agua. Esto es sulfuro de cadmio, y son mezclas de sulfuro de cadmio con sulfuro de zinc. Aquí están las otras, el teluro de cadmio, que también muestra efectos cuánticos, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Uno puede funcionalizar a las partículas de tal manera que sean solubles en agua, como en este caso, o que sean solubles por ejemplo, en tolueno, en algún medio orgánico. En celdas solares hemos hecho realmente poco, ¿verdad? Nuestra intención ha sido desarrollar tintas semiconductoras para hacer celdas solares, y no flexibles, utilizando screen printing, utilizando técnicas de bajo costo como son drop casting, que nada más simplemente consiste en gotear, o bien utilizar depósito electroforético, que consiste en poner dos electrodos, uno de ellos va a ir sujeto al sustrato para llevar a cabo el depósito de las partículas que hay aquí. Hemos hecho esto también es teluro de cadmio, ¿sí? Entonces hemos avanzado algo en esto. Aquí está la tinta. Antes de sin iluminación y luego de iluminada, ¿verdad? Se deposita por goteo, y luego después del reposido pues, tenemos problemas, ¿verdad? Porque se nos está agrietando la película. Una vez que la recosemos para darle la consistencia que necesitamos, sí, pero queremos mostrarles esto. También trabajamos con nanocompuestos de cobre grafeno, ¿sí? Y encontramos eso. Somos estudiando este tipo de estructuras, ¿sí? que ustedes pueden ver aquí. Aquí tenemos las hojas de grafeno, ¿verdad? Aquí están nanocompuestos, y aquí están aquí estas partículas están cubiertas con una capa de grafito, ¿sí? Y también hemos estado trabajando con materiales magnéticos, ¿verdad? Para meterlos dentro de corazas, dentro de cápsulas de grafito. ¿Por qué? Eso ya no voy a hablar. Tenemos una colaboración, ¿verdad? Para hacer esto, ¿sí? Alejandro, que es el que está trabajando con eso, va a tratar de meter partículas aquí magnéticas dentro de esta cápsula, y otro grupo va a tratar de meter el medicamento allí. Gracias. Tiempo nada más para una sola pregunta o comentario para el doctor Ortega. ¿Alguna inquietud? Bueno, si no es así, agradecemos su interesante presentación. Gracias. Nuestro segundo ponente de esta sesión es el doctor Ramón Peña Sierra, investigador de CIVESTAB 3C. Él tiene el doctorado aquí en el CIVESTAB, se graduó en el año 1990, tiene las líneas de investigación, crecimiento y caracterización de películas epitaxiales semiconductoras de la familia 3.5 por MOCVD, diodos emisores de luz de arsenuro de galio aluminio,
láseres de semiconductor y dispositivos optoelectrónicos. Vamos a hablar sobre nanotecnología y energía. Pero hay que prender. Nada más te escuchan. Encenderlo. Arribita, tiende el botón. Arribita, arriba. Arriba. Ahí está. ¿Se escucha? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, pues yo creo que todos ya aguantamos el día, ¿verdad? Ya nada más falta uno. Voy a cambiar un poquito de tema. Pienso que de lo que voy a hablar es un tema sensible y complejo a la vez. De la mañana se veía que la tendencia de los dispositivos es a reducirse, y el propósito de que se reduzcan en tamaño es para mejorar la eficiencia o la funcionalidad o encontrar otras propiedades, aprovechar otras propiedades. Eso tiene que ver con digamos, el origen sería la microelectrónica. La microelectrónica, después se van haciendo los dispositivos más pequeñitos en el área de electrónica, se va llegando a la nanoelectrónica, y después pues yo creo que vamos a tener que inventar otros términos para tratar de describir lo que va a ocurrir con otros dispositivos más complejos que tienen propiedades interesantes, como han dicho los profesores que me precedieron. Entonces, la plática, esta discusión o propuesta de discusión que les voy a presentar, tiene unos aspectos interesantes. De hecho la voy a dividir en dos. La primera parte sería una especie de preámbulo a la plática, después pasaré unas láminas y vamos a retomar la plática. Entonces, nanotecnología y energía, una oportunidad para la electrónica. Entonces, estuve pensándole mucho y quedó el título que les acabo de mencionar, pero en esta parte inicial de la presentación sería algo así como nanotecnología y energía, una oportunidad para la electrónica, para el desarrollo de México. Espero que se pueda ver un poco la intención de la plática. Entonces, estas dos láminas o tres láminas es una especie de entrada, provocación a pensar qué nos está pasando como país, como grupo de gente inteligente. Esto es curioso. Todos los días escuchamos por radio, por televisión, en los periódicos, que el desarrollo del país requiere